En el corazón de Castilla, donde las mesetas se extienden como un océano de trigo y piedra, existió un lugar que los cronistas de la Edad Moderna llamaron con un nombre que aún hoy sorprende: el Puerto Seco de Castilla. Medina de Rioseco, la villa que nunca vio barcos en su horizonte, se convirtió durante el siglo XVI en un centro de comercio comparable a los grandes enclaves marítimos de Europa. Allí, bajo la mirada silenciosa de sus iglesias y de sus murallas, se concentraban mercancías, créditos y letras de cambio que viajaban desde Amberes hasta Sevilla, desde Génova hasta las lejanas colonias del Nuevo Mundo. Y en medio de esa red casi invisible pero omnipresente, estaba la casa de Haro. El apellido Haro evocaba linajes antiguos, de raíces en la nobleza vasca, pero en Medina de Rioseco adquirió un matiz distinto: el de los condes duques de Medina de Rioseco, señores que no solo gobernaban sobre tierras y vasallos, sino que ejercían una influencia casi intangible sobre el comercio internacional. Sus palacios no eran simples residencias, eran auténticos centros de decisión donde se negociaban préstamos a la corona, se pactaban alianzas con mercaderes flamencos y se resolvían disputas que afectaban a miles de personas en ambos lados del Atlántico. Imaginemos las ferias de Medina del Campo y Medina de Rioseco en su apogeo. En las plazas, cubiertas de toldos de lino, se extendían paños de Flandes, sedas de Génova, especias de Oriente y metales preciosos de América. Los tratantes discutían en voz baja, mientras escribanos redactaban contratos que podían decidir el destino de expediciones enteras. Era en ese escenario donde los Haro actuaban como garantes, mediadores y sobre todo beneficiarios. Su poder no se mostraba con ejércitos ni con gestos espectaculares de fuerza, sino con la sutileza de los números, de las letras de cambio, de las rentas que fluían sin cesar hacia sus arcas. Los cronistas de la época dejaron testimonios que hoy resultan reveladores. Medina de Rioseco no era una ciudad cualquiera. Sus calles se llenaban 2 veces al año de miles de visitantes que acudían a las ferias, consideradas entre las más importantes de la Europa renacentista. Allí se fijaban los precios de la lana castellana. Se contrataban cargamentos rumbo a Sevilla para la carrera de Indias y se resolvían deudas que afectaban a príncipes y mercaderes por igual. Los Haro supieron situarse en ese cruce de caminos y desde su posición privilegiada tejieron una red de poder económico que les aseguraba prestigio y riqueza. Pero el esplendor de Medina de Rioseco y de la casa de Haro no puede entenderse solo como una acumulación de fortunas. Era también una demostración de cómo Castilla, tierra interior y aparentemente alejada del mar, participaba activamente en el comercio transatlántico. La carrera de Indias, con sus flotas que zarpaban desde Sevilla y Cádiz, encontraba un reflejo en estas villas castellanas donde se adelantaba capital, se contrataban seguros y se pactaban inversiones. Los Haro, con visión pragmática, consolidaron su autoridad como señores que entendían la economía global antes de que ese concepto existiera. El viajero que en aquel tiempo llegara a Medina de Rioseco quedaría sorprendido. Las torres de sus iglesias dominaban el paisaje, y entre ellas se alzaba el palacio de los condes duques, símbolo de un linaje que había sabido transformar su herencia feudal en un poder económico de alcance internacional. Allí se celebraban recepciones donde coincidían nobles, mercaderes italianos y agentes de la corona. Allí también se tomaban decisiones que influían en el precio de la lana castellana o en el futuro de una expedición a Veracruz o a Lima. La casa de Haro, sin embargo, no buscaba la notoriedad. Su estilo de poder era más bien silencioso, casi en las sombras. No encabezaban grandes ejércitos,
ni proclamaban títulos honoros en las cortes europeas, pero sostenían con sus créditos la maquinaria del imperio. Su historia nos invita a mirar más allá de los reyes y de las batallas, hacia los hilos invisibles del comercio y las finanzas que determinaron la vida de millones. Y en ese tejido, los Haro fueron maestros. Hoy, cuando caminamos por las calles de Medina de Rioseco, aún se perciben vestigios de aquel esplendor. Los soportales de piedra, las fachadas renacentistas y las iglesias monumentales hablan de una riqueza que no se explica solo por la agricultura local, sino por el papel central que esta villa jugó en el comercio internacional. La memoria de la casa de Haro permanece inscrita en esas piedras, aunque su poder, como las ferias mismas, acabara desvaneciéndose con el tiempo. Pero, ¿cómo llegó esta familia a situarse en tal posición privilegiada? ¿Qué raíces, qué alianzas y qué decisiones permitieron que un linaje originado en la nobleza medieval se transformara en motor económico del imperio? Para entenderlo, debemos retroceder varios siglos atrás, a los orígenes de los Haro, señores de Vizcaya, y seguir el rastro de su ascenso hasta convertirse en los condes duques de Medina de Rioseco. Allí, en esa genealogía de poder y en esa transición de lo feudal a lo mercantil, encontraremos las claves de su grandeza y también las semillas de su futura decadencia. Para comprender la magnitud de la casa de Haro en Medina de Rioseco, es imprescindible regresar a los albores de la Edad Media, cuando el apellido Haro resonaba en las crónicas como sinónimo de señorío y de poder territorial en el norte de la península ibérica. Su cuna se hallaba en las tierras de Vizcaya, donde desde el siglo XI la familia Haro ocupaba un papel central en el entramado político del reino de Castilla. Aquellos primeros Haro fueron los señores de Vizcaya, un título que durante generaciones confirió a sus poseedores un rango cercano al de los infantes, y que les permitió ocupar un lugar de privilegio en la corte castellana. Las genealogías medievales sitúan a Íñigo López Esquerra, conocido como el primero en portar el apellido de Haro, como uno de los personajes clave en la consolidación de este linaje. Fue en el siglo XII, cuando su familia comenzó a destacar en los documentos regios, apareciendo como confirmantes en fueros, donaciones y privilegios concedidos por los reyes de Castilla y de León. Con el tiempo, los Haro no solo acumularon vastos territorios en Vizcaya, sino que extendieron su influencia a La Rioja y a otras comarcas del norte peninsular. El poder de los Haro se sustentaba en un delicado equilibrio entre fidelidad a la corona y autonomía regional. Como señores de Vizcaya, gozaban de fueros particulares que les permitían ejercer un control casi absoluto sobre sus dominios, con prerrogativas judiciales y militares que recordaban a las de un pequeño principado. A lo largo del siglo XIII, figuras como Diego López de Haro, apodado El Bueno, se convirtieron en protagonistas de las crónicas alfonsinas, participando en campañas militares y en intrigas cortesanas. No es casualidad que el apellido Haro se encontrara presente en los episodios más decisivos del reinado de Alfonso X y de sus sucesores. Sin embargo, la fortuna de los Haro en Vizcaya comenzó a declinar hacia finales del siglo XIV, cuando la corona castellana reforzó su control sobre los señoríos y buscó limitar la autonomía de la alta nobleza. Fue entonces cuando ramas secundarias de la familia buscaron nuevas oportunidades en el corazón de Castilla. Este desplazamiento geográfico y político fue determinante. Los Haro dejaron de ser únicamente los señores de Vizcaya para convertirse en una casa nobiliaria adaptada a los nuevos tiempos, vinculada a la monarquía y a las dinámicas económicas emergentes. El asentamiento en Castilla
coincidió con un fenómeno que transformaría para siempre la estructura social del reino: la consolidación de las ferias de Medina del Campo y de Medina de Rioseco como nodos comerciales internacionales. Mientras otras casas nobles se aferraban a los privilegios feudales, los Haro supieron reconocer que el verdadero poder del siglo XVI ya no residía únicamente en la posesión de castillos y de ejércitos, sino en el control de las rutas del comercio y de las finanzas. Esta intuición marcaría la diferencia entre la decadencia y la prosperidad. El título de conde-duque de Medina de Rioseco se originó a mediados del siglo XV, cuando la familia consolidó sus dominios en la villa castellana. Medina de Rioseco, situada en el camino entre Valladolid y León, se había convertido en un punto estratégico para el tránsito de mercancías. La concesión del ducado por parte de los reyes católicos a Fernando Enríquez, vinculado por matrimonio y alianzas con la familia Haro, selló la unión entre ambos linajes. Así, los Haro heredaron no solo títulos, sino también la posibilidad de controlar un espacio privilegiado en el comercio interior de Castilla. El enlace entre los Haro y los Enríquez es fundamental para entender su ascenso. Los Enríquez, almirantes de Castilla, representaban la conexión directa con el poder naval y con la carrera de Indias, mientras que los Haro aportaban la tradición señorial y el prestigio de un linaje histórico. La fusión de ambas casas dio lugar a una poderosa alianza que situó a los condes duques de Medina de Rioseco en la intersección entre la nobleza tradicional y la nueva aristocracia mercantil. A partir de ese momento, la genealogía de la familia aparece salpicada de matrimonios estratégicos con casas como los Mendoza, los Guzmán y los Pimentel, lo que reforzaba aún más su posición en la red nobiliaria de Castilla. Uno de los aspectos más fascinantes de esta etapa es cómo los Haro supieron preservar la memoria de su origen vasco mientras se integraban plenamente en la realidad castellana. En documentos y blasones, la referencia a Vizcaya y al linaje fundacional seguía presente, como un recordatorio de la legitimidad histórica de la casa. Sin embargo, su actividad cotidiana se centraba cada vez más en las ferias, en las alianzas comerciales y en la gestión de rentas. Era una nobleza que, sin abandonar la espada ni el título, comprendía que el futuro se encontraba en el manejo del crédito y de la circulación de mercancías. Los archivos históricos de Valladolid y de Medina conservan testimonios que muestran cómo, a lo largo del siglo XVI, los Haro invertían en préstamos a comerciantes italianos, participaban en compañías que financiaban expediciones a las Indias y arrendaban impuestos que generaban ingresos regulares. Todo ello les situaba en un terreno novedoso, el de los señores que actuaban como banqueros de facto, combinando el prestigio nobiliario con la práctica financiera. De esta manera, la Casa de Haro se convirtió en uno de los motores invisibles que alimentaban la expansión del Imperio español. Es significativo que, a diferencia de otras familias que se resistieron a abandonar el viejo orden feudal, los Haro asumieran con naturalidad su papel en la economía moderna. No eran simplemente terratenientes que vivían de las rentas de sus campesinos. Eran actores conscientes de la importancia de las letras de cambio, de los contratos mercantiles y de las ferias internacionales. Su palacio en Medina de Rioseco funcionaba como una especie de cámara de compensación, donde se encontraban mercaderes de Flandes, de Italia y de Castilla, para negociar operaciones que trascendían las fronteras del reino. La consolidación de los Haro como condes duques de Medina de Rioseco marcó, por tanto, el paso de un linaje medieval a una casa plenamente moderna. Su raíz vasca,
Sus alianzas matrimoniales y su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos les permitieron situarse en un lugar único dentro de la aristocracia castellana. Allí, en la confluencia entre tradición y modernidad, encontraron la fórmula de su poder. Un pie en la memoria señorial y otro en el dinámico mundo del comercio internacional. Pero esa transformación no fue casual ni sencilla. Implicó tensiones con otras casas nobiliarias, choques con la propia corona y un delicado equilibrio entre el prestigio social y el riesgo económico. La historia de los Haro nos enseña que cada decisión estratégica llevaba consigo la semilla del éxito, pero también la posibilidad de un colapso. En los albores del siglo XVI, todo parecía prometer un futuro de esplendor. La pregunta que queda abierta es: ¿cómo alcanzaron su verdadera edad dorada? ¿Y qué mecanismos utilizaron para convertir a Medina de Rioseco en uno de los epicentros del comercio hispánico y europeo? El siglo XVI se abre en Castilla como una época de contrastes. Por un lado, un reino que se expandía hacia ultramar, con la conquista de vastos territorios en América y la llegada incesante de metales preciosos. Por otro, un país donde la riqueza circulaba de manera desigual, dependiendo de los nodos que canalizaban el comercio y el crédito. En ese tablero, Medina de Rioseco y la Casa de Haro encontraron el terreno perfecto para alcanzar la cúspide de su poder. La villa, que hasta entonces había sido un centro comarcal de importancia secundaria, se transformó en uno de los motores económicos de Castilla. Y no lo hizo sola. Lo hizo de la mano de los condes duques de Medina de Rioseco, cuya capacidad de adaptación y visión estratégica les permitió situarse en el corazón de la economía imperial. Medina de Rioseco como puerto seco, a diferencia de Sevilla, ciudad portuaria que monopolizaba la carrera de Indias. Medina de Rioseco no contaba con barcos ni con un río navegable hacia el Atlántico. Sin embargo, estaba enclavada en un punto estratégico de las rutas terrestres castellanas, enlazando el eje Valladolid-León y proyectándose hacia Burgos, Bilbao y el Cantábrico. Esta posición geográfica la convirtió en un cruce de caminos, donde confluyeron comerciantes de toda Europa. Las célebres ferias de Medina, junto con las de Medina del Campo, se consolidaron en la primera mitad del siglo XVI como verdaderos mercados internacionales. En ellas se pactaban precios de la lana merina castellana, considerada la mejor de Europa, y se negociaban cargamentos de plata y oro procedentes de América. Los mercaderes flamencos, genoveses y portugueses acudían con sus capitales y sus redes de distribución, encontrando en los Haro a los interlocutores privilegiados. Era allí donde la nobleza tradicional y los hombres de negocios se encontraban bajo la mediación de los condes duques. El poder de la Casa de Haro se expresaba no solo en títulos y blasones, sino en su capacidad para garantizar la seguridad, la justicia y la fiabilidad de las operaciones. El palacio ducal en la villa funcionaba como un espacio de confianza, donde mercaderes depositaban sus escrituras y donde se firmaban contratos con la seguridad que otorgaba el respaldo de un linaje histórico. La alianza con los Enríquez y la carrera de Indias, el matrimonio entre los Haro y los Enríquez, había sido un movimiento estratégico de primer orden. Los Enríquez, almirantes de Castilla, controlaban la flota y estaban directamente vinculados a la organización de las expediciones ultramarinas. Esta conexión convirtió a los condes duques de Medina de Rioseco en actores imprescindibles para la carrera de Indias. Los Haro no eran navegantes, pero financiaban y aseguraban los viajes. Participaban en consorcios que adelantaban capital a cambio de una parte de los beneficios de las expediciones. Arrendaban impuestos vinculados al comercio con América,
como las alcabalas o ciertos derechos de aduana. En ocasiones, sus arcas servían para socorrer a la propia corona en momentos de urgencia, a cambio de privilegios y concesiones. Los registros de contaduría de la época muestran que las ferias de Medina se convirtieron en un lugar donde se cerraban operaciones relacionadas con flotas enteras rumbo al Nuevo Mundo. Y detrás de esas letras de cambio y de esos préstamos aparecía una y otra vez la firma de los administradores de la Casa de Haro. La lana castellana y la conexión con Flandes. Uno de los pilares de la riqueza de los Haro fue el control de la lana merina, producto estrella de Castilla desde la Edad Media. La exportación de lana hacia Flandes y hacia Italia había sido siempre un negocio lucrativo, pero en el siglo XVI alcanzó una dimensión extraordinaria. Los condes duques aseguraban rutas, concedían licencias y, sobre todo, ofrecían avales que facilitaban las transacciones. En los libros de cuentas de mercaderes flamencos como los Fugger o los Welser, aparecen referencias a operaciones realizadas en las ferias de Medina. Allí, bajo la supervisión indirecta de los Haro, se definían precios que repercutían en toda la economía europea. Si en Amberes la lana castellana era sinónimo de prestigio textil, en Medina de Rioseco era sinónimo de poder nobiliario. La Casa de Haro supo aprovechar esa circunstancia, posicionándose como intermediaria entre el mundo rural, productor de lana, y el mundo urbano, consumidor y transformador. A través de censos, préstamos e inversiones, consolidaron una red que les permitía influir en ambos extremos de la cadena económica, la banca invisible de los Haro. El historiador moderno no puede dejar de advertir que los Haro actuaban en muchos sentidos como una casa bancaria, aunque nunca se autodefinieran como tal. No era extraño que, durante las ferias, prestaran sumas considerables a mercaderes italianos o flamencos, recibiendo a cambio letras de cambio que luego podían cobrar en Sevilla, en Amberes o en Génova. De esta manera, el Palacio de Medina de Rioseco se convirtió en una especie de cámara de compensación internacional. Allí se resolvían deudas de príncipes alemanes, se financiaban operaciones de la corona y se pactaban alianzas que trascendían fronteras. Los Haro, sin embargo, mantenían siempre la prudencia. Su poder se basaba en la discreción. A diferencia de los banqueros alemanes como los Fugger, que ostentaban títulos imperiales y adquirían minas enteras, los condes duques preferían permanecer en el trasfondo, apoyándose en el prestigio de su linaje. Ese equilibrio entre nobleza tradicional y práctica financiera moderna explica en buena medida su longevidad como casa poderosa, el brillo cultural y religioso. La edad dorada de los Haro no se limitó al plano económico. Con la riqueza acumulada, emprendieron obras de mecenazgo que transformaron la fisonomía de Medina de Rioseco. Se erigieron iglesias monumentales como Santa María de Mediavilla o Santiago, cuyas torres dominaban el horizonte y recordaban al viajero la importancia de la villa. Los condes duques patrocinaban retablos, capillas funerarias y conventos. En sus encargos a artistas y arquitectos se refleja el deseo de inscribir su nombre en la memoria eterna, vinculando el prestigio espiritual al poder temporal. Este mecenazgo cumplía también una función política. Reforzaba la imagen de la Casa de Haro como defensora de la fe y garante de la tradición católica en tiempos de reforma y contrarreforma. El brillo cultural se extendió a las fiestas y ceremonias públicas. Durante las ferias, la villa se engalanaba con tapices, arcos triunfales y procesiones donde los Haro ocupaban siempre un lugar de honor. Así, su figura no solo estaba presente en los libros de cuentas, sino también en el imaginario colectivo,
asociada a la prosperidad y a la grandeza. La corte y la monarquía. El vínculo de la casa de Haro con la monarquía fue igualmente determinante. En más de una ocasión, los condes duques acudieron a la corte de Valladolid o de Madrid como consejeros y como acreedores. La corona, necesitada de recursos para financiar sus guerras en Europa y sus empresas en América, hallaba en ellos un aliado valioso. Esa relación, sin embargo, era ambivalente. La monarquía agradecía el apoyo financiero, pero al mismo tiempo recelaba de la autonomía que la familia había logrado en Medina de Rioseco. Por ello, los Haro cultivaban con cuidado sus relaciones, alternando la cercanía con la corona con el mantenimiento de una base sólida en Castilla. En la práctica, su posición era la de una nobleza indispensable, que servía al rey, pero que no podía ser sometida fácilmente. Un equilibrio que, aunque fructífero en el siglo XVI, acabaría mostrando sus límites en los siglos posteriores. El cenit de la casa. Si tuviéramos que imaginar un momento de esplendor absoluto para la casa de Haro en Medina de Rioseco, sería sin duda la segunda mitad del siglo XVI. En aquellos años, las ferias alcanzaron una dimensión internacional sin precedentes. El flujo de plata americana multiplicaba las operaciones, y los Haro aparecían como mediadores naturales. Los testimonios de viajeros y cronistas señalan que la villa acogía a miles de personas durante las ferias. Posadas, iglesias y plazas rebosaban de actividad. El sonido de las campanas marcaba el ritmo de unas transacciones que podían decidir el destino de flotas enteras. Y en medio de ese bullicio, los condes duques ejercían un poder silencioso, casi invisible, pero absoluto. Era una nobleza que ya no necesitaba demostrar su fuerza con espadas ni con castillos. Su verdadero poder se expresaba en números, en contratos y en la confianza que inspiraban. Su palacio, sus iglesias y su patronazgo cultural eran el reflejo material de una autoridad que iba mucho más allá de los límites de Medina de Rioseco. Pregunta abierta, pero toda edad dorada contiene en sí misma las semillas de su ocaso. El éxito de los Haro se sustentaba en un sistema económico frágil, dependiente del flujo de plata americana y de la solvencia de una monarquía que pronto se vería acosada por las bancarrotas. Además, el poder acumulado despertaba envidias y rivalidades entre otras casas nobiliarias y entre la propia corona. Así, cuando el siglo XVII abrió sus puertas, las tensiones no tardaron en manifestarse. La casa de Haro, que había brillado como ejemplo de nobleza adaptada a la modernidad, tendría que enfrentarse a conflictos que pondrían a prueba su solidez y que anticiparían su declive. La grandeza de la casa de Haro en Medina de Rioseco, tejida con hilos de comercio, mecenazgo y alianzas cortesanas, escondía bajo su superficie una realidad mucho más compleja. Ninguna fortuna de semejante magnitud podía sostenerse sin tensiones, sin enemigos, ni dilemas internos. El siglo XVII, que se abrió con promesas de continuidad, pronto reveló que las estructuras sobre las que se apoyaba la prosperidad de los Haro eran vulnerables, y con la fragilidad surgieron también los conflictos, tanto externos como internos, que comenzaron a corroer los cimientos de la casa. Rivalidades con otras casas nobiliarias. El éxito económico de los Haro en las ferias de Medina de Rioseco despertó recelos en otras casas de Castilla. Los Mendoza, los Guzmán y los Pimentel, todos ellos con larga tradición de poder, no veían con buenos ojos que un linaje de raíces vizcaínas y consolidado en tierras interiores se situara en el centro de las finanzas imperiales. Estas rivalidades no siempre se manifestaban en enfrentamientos abiertos,
pero sí en maniobras cortesanas destinadas a limitar la influencia de los condes duques. En Valladolid y en Madrid, las intrigas palaciegas se entrelazaban con las disputas económicas. Cuando un impuesto era arrendado a favor de los Harrow, no faltaban voces que acusaban a la familia de acumular un poder excesivo. Cuando un contrato de suministro de lana o de plata recaía en sus manos, otras casas presionaban para revisar las condiciones. La nobleza castellana, tradicionalmente celosa de sus privilegios, encontraba difícil aceptar la posición dominante de los Haro en un terreno que muchos aún consideraban propio de mercaderes y no de linajes señoriales. Tensiones con la corona, la monarquía hispánica, que en el siglo XVII afrontaba gastos desmesurados por sus guerras en Europa, se convirtió en una presencia ambivalente para los Haro. Por un lado, la corona necesitaba de sus créditos y de su capacidad de mediación financiera. Por otro, veía con preocupación la autonomía de una casa que controlaba recursos estratégicos. Las bancarrotas reales de Felipe II y Felipe III mostraron crudamente esta relación. Cada suspensión de pagos arrastraba a los acreedores, y entre ellos estaban los Haro, que en más de una ocasión vieron comprometidas sus finanzas. Aunque contaban con bienes raíces suficientes para amortiguar las pérdidas, el impacto sobre su liquidez era evidente. Además, la corona utilizaba esas crisis para renegociar condiciones y reducir los beneficios de los prestamistas, debilitando el poder económico acumulado durante la Edad Dorada. En más de una ocasión, los condes duques de Medina de Rioseco se vieron obligados a viajar a la corte para reclamar pagos atrasados o para defender sus derechos sobre rentas y monopolios. Estos viajes, que antaño se percibían como ocasiones de prestigio, comenzaron a convertirse en fuente de tensiones. La monarquía ya no era una aliada segura, sino un socio imprevisible cuyo favor podía transformarse en carga. La decadencia de las ferias. Otro factor decisivo fue la propia evolución del comercio. Las ferias de Medina del Campo y Medina de Rioseco, que habían sido el alma de la economía castellana, comenzaron a perder relevancia hacia mediados del siglo XVII. Las razones eran múltiples. La creciente centralización en Sevilla y Cádiz del comercio con las Indias, la crisis demográfica provocada por epidemias y malas cosechas, y el desplazamiento de los grandes centros financieros hacia el norte de Europa, especialmente Ámsterdam. Lo que durante décadas había sido la base de la prosperidad de los Haro, se transformó en una estructura cada vez menos rentable. Aunque conservaron propiedades, títulos y cierta influencia, la caída de las ferias significaba el final de una era. Las calles de Medina de Rioseco, antaño abarrotadas de mercaderes y cambistas, comenzaron a mostrar signos de abandono en los días en que deberían haber brillado con mayor esplendor. Conflictos internos y administración patrimonial. A estos problemas externos se sumaron las dificultades propias de una casa nobiliaria de gran tamaño. La administración del patrimonio requería una coordinación compleja, con mayorazgos, arrendamientos y censos que abarcaban tierras en varias regiones. No siempre los herederos mostraban la misma habilidad o disciplina que sus antecesores. Los testamentos y pleitos conservados en archivos nos hablan de disputas internas por la herencia, de administradores acusados de mala gestión y de fragmentaciones familiares que debilitaban la unidad. Aunque el apellido Haro seguía evocando respeto, la consistencia de su fortuna ya no era tan sólida. La presión de mantener un estilo de vida acorde al rango nobiliario, con palacios, fiestas y patronazgos religiosos, incrementaba los gastos en momentos en que los ingresos disminuían. La sombra de la crisis general. No debemos olvidar que el siglo XVII fue en sí mismo un tiempo de crisis para toda la monarquía hispánica. El descenso de la llegada de plata americana,
Las derrotas militares y las tensiones internas afectaron a todas las casas nobiliarias. En este contexto, los Haro no fueron una excepción, aunque su dependencia del comercio les hizo especialmente vulnerables. Los ecos de la llamada crisis del 600 se dejaron sentir en Medina de Rioseco. La villa, que en el siglo anterior había simbolizado la vitalidad de Castilla, empezó a experimentar una lenta decadencia. Las iglesias se mantenían majestuosas, pero el bullicio de los mercaderes se apagaba. Los condes duques mantenían su prestigio, pero ya no eran los garantes indiscutibles del comercio imperial. El prestigio como arma de supervivencia, frente a estas dificultades, la casa de Haro recurrió a su capital simbólico. Intensificaron su mecenazgo religioso, reforzaron su presencia en ceremonias públicas y cultivaron una imagen de nobleza piadosa y leal a la corona. En parte, esta estrategia funcionó. Aunque su poder económico se redujo, lograron mantener una posición de relevancia social y política. Las crónicas locales del siglo XVII describen con admiración las procesiones y celebraciones en las que los Haro participaban, mostrando que su nombre aún era sinónimo de grandeza. Sin embargo, bajo esa superficie se escondía una realidad mucho menos esplendorosa: el declive silencioso de un modelo económico que había llegado a su límite, el inicio del ocaso. En definitiva, el lado oscuro de la casa de Haro se manifiesta en estas tensiones. Rivalidades nobiliarias, conflictos con la corona, decadencia de las ferias, problemas internos y crisis general del imperio conformaron un escenario cada vez más difícil de manejar. Los Haro, que en el siglo XVI habían sabido combinar tradición señorial y modernidad mercantil, se encontraron atrapados en una dinámica en la que ya no bastaba con el prestigio ni con las alianzas. El mundo había cambiado, y con él las condiciones que habían hecho posible su esplendor. Y sin embargo, la historia de esta familia aún no estaba escrita del todo. El siglo XVIII, con la llegada de los Borbones y las reformas administrativas, terminaría de sellar su destino. La pregunta que se abre ahora es clara: ¿cómo afrontó la casa de Haro ese nuevo escenario? ¿Y de qué manera se consumó el declive de un linaje que había sido sinónimo de poder en Castilla? El siglo XVIII trajo consigo un cambio profundo en la estructura del poder en España. Tras la Guerra de Sucesión y la llegada de la dinastía borbónica, la monarquía se embarcó en un proceso de centralización y de reformas que afectaron directamente a las viejas casas nobiliarias. La casa de Haro, antaño en la cúspide de la riqueza y de la influencia gracias a las ferias de Medina de Rioseco, se vio arrastrada a un ocaso lento pero inexorable. Su historia, que había comenzado con la fuerza medieval de los señores de Vizcaya y que había brillado con la grandeza mercantil del siglo XVI, entraba ahora en una fase de declive, marcada por la pérdida de privilegios y por la transformación del mundo económico. El impacto de las reformas borbónicas, la nueva dinastía borbónica, inspirada en modelos franceses, impulsó un sistema de gobierno más centralizado, en el que la nobleza territorial perdía poder frente a la administración real. Los intendentes, enviados por la corona para supervisar la recaudación y la justicia, limitaban de manera efectiva la autonomía de casas como la de Haro. Allí donde antes los condes duques podían ejercer influencia directa en el arrendamiento de impuestos o en la organización de las ferias, ahora intervenían funcionarios reales con mayor autoridad. La fiscalidad se reorganizó y muchas de las rentas que habían sido fuente de ingresos para la casa de Haro pasaron a ser gestionadas directamente por la corona.
Incluso las ferias, que en otro tiempo habían dependido en gran medida del patrocinio nobiliario, quedaron sujetas a reglamentaciones centralizadas que redujeron la capacidad de maniobra de los señores locales. Este proceso, aunque común a toda la aristocracia, golpeó especialmente a los Haro, cuya riqueza se había cimentado en la intermediación económica. El ocaso de las ferias. Si el siglo XVI había sido la edad dorada de Medina de Rioseco, el siglo XVIII representó su apagamiento definitivo. Las ferias que habían atraído a miles de mercaderes internacionales ya no cumplían el mismo papel. El comercio se reorientaba hacia Cádiz, ciudad que desde la apertura del comercio con América en tiempos de Felipe V se convirtió en el centro indiscutible de las transacciones transatlánticas. La plata y el oro americanos, que antaño circulaban por los mercados castellanos, pasaban ahora directamente por los puertos andaluces. Los mercaderes flamencos e italianos preferían negociar en Cádiz o en Sevilla, y Medina de Rioseco dejó de ser un referente en las rutas financieras europeas. Para la casa de Haro, esto supuso la pérdida de la base material de su poder. El palacio, que había sido lugar de encuentro de cambistas y de prestamistas, se convirtió en símbolo de un esplendor pasado. La carga de la representación nobiliaria. A la decadencia económica se sumó la carga de mantener la representación propia del rango nobiliario. Los condes duques estaban obligados a sostener un estilo de vida acorde con su título, con fiestas, patronazgos y obras de mantenimiento de sus residencias y capillas. Estos gastos, que en tiempos de bonanza eran sostenibles, se transformaron en un lastre en tiempos de decadencia. Los inventarios de bienes del siglo XVIII muestran que muchos linajes, incluido el de los Haro, tuvieron que hipotecar tierras o vender propiedades para sostener su tren de vida. El prestigio social, que no podía ser descuidado sin perder estatus, se convertía paradójicamente en causa de ruina. La sombra de la historia familiar. Además de los factores externos, la propia genealogía de la casa de Haro jugó un papel en el declive. Con el paso de las generaciones, el linaje se fue fragmentando a través de herencias y enlaces matrimoniales. Parte de los bienes y títulos quedaron vinculados a otras casas, lo que diluyó la unidad de poder que había caracterizado a los Haro en su apogeo. La fusión con los Enríquez y otros linajes reforzó momentáneamente su prestigio, pero en el largo plazo dispersó sus recursos. En el siglo XVIII, ya no era posible hablar de la casa de Haro como de una entidad homogénea y poderosa, sino más bien como de un nombre histórico que subsistía en medio de una aristocracia en transformación. El cambio de mentalidad. El mundo en el que los Haro habían prosperado ya no existía. La nobleza castellana del siglo XVIII se encontraba cada vez más desvinculada de la gestión directa de la economía, centrando su vida en la corte de Madrid o en residencias urbanas. El prestigio se asociaba más a la proximidad con el rey que a la capacidad de gestionar ferias o de influir en el comercio. Los Haro, que en el siglo XVI habían sido nobles mercaderes, quedaron atrapados en una paradoja. Su identidad estaba ligada a una forma de poder que había perdido vigencia. Mientras otras familias se adaptaban a los nuevos tiempos invirtiendo en cargos burocráticos o en academias ilustradas, los Haro quedaron anclados en la memoria de un esplendor mercantil que ya no podía repetirse. El final de una era. La decadencia de la casa de Haro no se produjo de manera repentina, sino como un lento deslizamiento hacia la irrelevancia. El nombre seguía evocando grandeza. Los palacios y las iglesias seguían en pie, pero la sustancia del poder se había evaporado. En Medina de Rioseco, las piedras que habían sido testigos del bullicio de las ferias se transformaron en vestigios silenciosos de un pasado glorioso. La monarquía borbónica
pragmática en su centralización, ya no necesitaba de los Haro como mediadores financieros. Los mercaderes internacionales habían encontrado nuevos centros de operaciones, y la sociedad castellana, empobrecida por la crisis demográfica y agrícola, no podía sostener la vitalidad que había hecho de las ferias un espectáculo único. Así, la casa de Haro entró en el siglo XIX, convertida en una sombra de lo que había sido. Su poder económico había desaparecido, su influencia política se había desvanecido, y su prestigio social, aunque aún presente, ya no tenía la fuerza de antaño. Una herencia que se disolvía. En el declive de los Haro se refleja la transición de toda una época. El paso de la Castilla mercantil y ferial del siglo XVI a la España centralizada y marítima del siglo XVIII significó la disolución de un modelo de poder. La Casa de Haro, símbolo de esa Castilla interior que había sabido participar en la carrera de Indias sin tener mar, se convirtió en un recuerdo de lo que alguna vez fue posible. Una nobleza que, por un instante, había unido la tradición señorial con la modernidad económica. Y sin embargo, incluso en la decadencia, la huella de los Haro no desapareció del todo. Sus palacios, sus capillas y sus archivos conservaban la memoria de un linaje que había moldeado la historia de Medina de Rioseco, y con ella, la de toda Castilla. Esa huella es la que nos invita a reflexionar sobre el legado de la familia, más allá de su caída. Porque la historia de los Haro no se limita a la acumulación y pérdida de riquezas. Es también la historia de un experimento único en la nobleza europea. El de una casa que supo transformarse en motor económico de un imperio y que pagó el precio de haber basado su poder en estructuras demasiado frágiles para resistir el paso del tiempo. Cuando el viajero llega hoy a Medina de Rioseco, puede caminar por sus calles silenciosas y encontrarse con un paisaje urbano que, aunque transformado por los siglos, conserva todavía el eco de un pasado de grandeza. Las iglesias monumentales, como Santa María de Mediavilla o Santiago, elevan sus torres hacia el cielo castellano como recordatorio de la fe y del poder de quienes las levantaron. Bajo sus bóvedas reposan capillas y sepulcros patrocinados por los condes duques de Medina de Rioseco, herederos de la Casa de Haro, cuya memoria quedó inscrita en piedra, en retablos dorados y en archivos parroquiales. El legado de los Haro no es solo arquitectónico, también es simbólico. Representan uno de los ejemplos más claros de cómo la nobleza castellana supo transformarse para adaptarse a los tiempos. Desde su origen medieval como señores de Vizcaya, pasando por su conversión en protagonistas de las ferias internacionales del siglo XVI, hasta su declive con las reformas borbónicas, la Casa de Haro encarna la historia de un linaje que transitó del feudalismo a la economía de mercado y que participó de manera activa en la maquinaria del imperio. Medina de Rioseco fue llamada Puerto Seco de Castilla, y no es una metáfora ligera. En aquellas calles interiores, alejadas del mar, se negociaron operaciones que repercutían en Amberes, en Génova y en Sevilla. Allí se financiaron expediciones a las Indias. Se establecieron precios de la lana merina que marcaron la industria textil europea y se gestionaron rentas que afectaban al propio rey. Los Haro supieron situarse en el centro de ese entramado, y aunque el tiempo haya borrado la dimensión exacta de su poder, la huella persiste en la memoria histórica. Hoy, historiadores y cronistas locales trabajan para rescatar esa herencia. Los archivos conservan escrituras, contratos y pleitos que muestran cómo funcionaba la economía de las ferias y cómo los Haro actuaban como intermediarios indispensables. La recuperación de estos documentos no solo ilumina el pasado de Medina de Rioseco,
sino que también ayuda a comprender las dinámicas de poder que sostenían al Imperio español en su época de mayor expansión. La reflexión que nos deja la historia de los Haro es profunda. Nos recuerda que el poder no siempre se mide en batallas ganadas ni en títulos resonantes, sino también en la capacidad de adaptarse a los cambios y de controlar los flujos invisibles de la economía. Los Haro fueron grandes porque entendieron, antes que muchos, que el comercio y las finanzas eran los motores de un mundo nuevo. Pero también fueron vulnerables porque su poder dependía de estructuras frágiles, la llegada de la plata americana, la solvencia de una monarquía endeudada y el dinamismo de unas ferias que podían declinar con el simple desplazamiento de las rutas comerciales. El ocaso de los Haro refleja, en cierto modo, el de toda Castilla interior. Durante el siglo XVI, la meseta fue el corazón financiero de Europa. En el siglo XVIII, había quedado al margen de los grandes circuitos internacionales. La historia de esta familia es, por tanto, la historia de una tierra que conoció el esplendor y la decadencia, y que hoy conserva ese pasado en la dignidad de sus monumentos y en la memoria de sus gentes. Mirar hacia atrás nos invita a hacernos preguntas. ¿Qué habría sucedido si las ferias hubieran logrado adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Habría sobrevivido la Casa de Haro como una potencia económica más allá del siglo XVII? ¿O era inevitable que la centralización borbónica y la globalización del comercio acabaran con aquel modelo? La historia no ofrece respuestas definitivas, pero sí nos enseña la fragilidad de las estructuras de poder, incluso de aquellas que parecían indestructibles. Medina de Rioseco y la Casa de Haro siguen hoy presentes en el imaginario español como símbolos de un esplendor olvidado. Pasear por los soportales de la Plaza Mayor, entrar en sus iglesias y contemplar los restos del Palacio Ducal es entrar en un relato que mezcla gloria y decadencia, ambición y fe, grandeza y silencio. Es comprender que, en cada piedra y en cada archivo, late todavía la memoria de un linaje que, por un momento en la historia, supo controlar los hilos invisibles del comercio y situarse en el centro del mundo. El legado de los Haro no termina con su declive. Persiste como lección y como advertencia. Lección, porque nos muestra la capacidad de una familia para adaptarse a los tiempos y reinventar el papel de la nobleza. Advertencia, porque recuerda que todo poder, por más sólido que parezca, está sujeto a las fuerzas del cambio histórico. En esa tensión entre permanencia y fragilidad se encuentra el verdadero sentido de la historia. Y la Casa de Haro nos lo ofrece con la claridad de un espejo antiguo. Así llegamos al final de este viaje por la historia de la Casa de Haro. Los condes duques de Medina de Rioseco, un linaje que supo convertir una villa castellana en el corazón financiero del imperio, que brilló en la cima de la riqueza y que, como tantas otras casas, terminó perdiéndose en el silencio de los siglos. Queremos agradecerte por acompañarnos hasta aquí, por compartir con nosotros esta exploración de un pasado que aún respira en las piedras de Medina de Rioseco y en la memoria de la historia española. Si este relato te ha parecido revelador, te invitamos a suscribirte al canal Legacy of Rich Dynasties y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Cada día descubrimos juntos una nueva historia de grandeza, poder y ocaso en las dinastías que marcaron el destino de Europa.